En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bien, pues en la víspera de la fiesta de la conversión de San Pablo, mañana, nos presenta la Iglesia para nuestra edificación, la vida y el ejemplo de San Timoteo. Y fue San Timoteo uno de los más grandes seguidores de San Pablo, compañero de él, suyo, por largo tiempo, y a quien le dirige esta carta que acabamos de escuchar. La sangre que derramó San Timoteo, junto con la de todos los mártires de todos los tiempos, se une a la sangre redentora de nuestro Señor para darnos un ejemplo de amor y de firmeza en la fe, de valentía, de fecundidad. ¿Por qué? Porque el martirio representa la mayor muestra de fortaleza, de fe, de confianza. Es el mayor, el más supremo testimonio de la verdad, de la vida, del Evangelio. Entonces, el ejemplo del mártir nos trae la memoria que a la fe, y así lo dice el Código de Derecho Canónico, que a la fe se le debe un testimonio personal y preciso, intrépido, costoso, y al mismo tiempo nos enseña que todo cristiano debe estar dispuesto a entregar su propia vida, si fuera necesario, en testimonio de la fe. Los mártires no son solo un ejemplo incomparable del pasado, puesto que nuestra época actual es también tiempo de mártires, de persecución, incluso sangrienta. Hoy hay centenares y centenares de testigos de la fe, muy frecuentemente desconocidos para la inmensa mayoría de nosotros, pero ellos existen y soportan privaciones diarias en las diversas regiones de cada uno de los continentes. Se trata de creyentes obligados a reunirse clandestinamente. Se trata de obispos, de sacerdotes, de religiosos, a los que les está prohibido ejercer el santo ministerio en sus iglesias o en sus reuniones públicas. Se trata también de padres que se empeñan, a fuerza de lo que sea, en no negar a sus hijos la posibilidad de la enseñanza de la fe. Se trata de hombres y mujeres, trabajadores, intelectuales, de todas las profesiones, los cuales, por el simple hecho de profesar su fe, afrontan el riesgo de ser privados de su empleo, de su trabajo y, en muchos casos, de su propia vida. Posiblemente el Señor no espera de la mayoría de los cristianos que derramen su sangre en testimonio de la fe, pero sí reclama y espera de todos una firmeza heroica para proclamar la verdad con la vida y con la palabra, especialmente en este ambiente de esta cultura donde la inmensa mayoría de las ideologías son hostiles y contrarias a la verdad del Evangelio. Entonces, es la senda que deberán recorrer la mayoría de los cristianos, que han de santificarse siendo heroicos en los deberes y en las circunstancias de cada día. Por eso es que hoy todos tenemos necesidad, de modo particular, de la virtud de la fortaleza, que además de ser humanamente atractiva, resulta imprescindible, dada la mentalidad americana del materialismo, de la comodidad, del placer y del horror que muchas veces se tiene a cualquier tipo
de sacrificio o de renuncia. Todo acto de virtud incluye un acto de valentía, de fortaleza. Sin la virtud de la fortaleza, ni se es buen cristiano, ni se puede dar testimonio de la fe. Es por eso que todos la necesitamos. Porque todos los días se nos presentan muchas ocasiones para vivir esta virtud. Por ejemplo, para superar el estado de ánimo, para evitar la queja continua, para perseverar en el trabajo cuando comienza el cansancio, para sonreír cuando nos encontramos con menos facilidad de hacerlo, para corregir lo que sea necesario y para comenzar el trabajo a tiempo y hacerlo con honestidad. Nunca fue, ni ha sido, ni será una empresa fácil ser seguidor de Cristo. Es tarea alegre, ciertamente, inmensamente alegre, pero sacrificada. Hemos de ser fuertes para emprender el camino de la santidad y para reemprenderlo cada vez que nos sintamos débiles, para perseverar sin perder el ánimo ante los obstáculos, tanto internos como externos, que se nos presentan. Entonces tenemos necesidad de la virtud de la fortaleza para ser fieles en lo que hacemos todos los días, que es en definitiva lo que nos acerca o nos separa del Señor. Esta actitud de firmeza se manifiesta en el trabajo, en la vida familiar, ante el dolor, ante la enfermedad, ante los posibles desánimos que quitarían la paz si no hubiera una lucha decidida por superarlos. Necesitamos entonces la virtud de la fortaleza para evitar que el corazón se apegue a las cosas de este mundo, en esta época en que la mayoría tiene estas cosas como el fin de sus vidas y olvidan que su corazón lo creó Dios, de manera que solo Él puede saciar su ansia de felicidad. Entonces, para estar efectivamente desprendidos de los bienes de este mundo, debemos utilizar la virtud de la fortaleza. La necesitamos también para ser pacientes ante los acontecimientos y noticias desagradables y ante los obstáculos que cada día se nos presentan o ante planes imprevistos que han de cambiar en la última hora, o frente a los pequeños o grandes fracasos que lleva consigo toda vida normal. No a todos nos pide Dios la entrega de la vida para defender la fe, pero sí nos pide a todos la entrega de la vida poco a poco, con heroísmo escondido en el cumplimiento fiel del deber, en el trabajo, en la familia y en la lucha por ser siempre coherentes con la fe, con un ejemplo que arrastre y estimule. Por esto, no basta con que vivamos interiormente la doctrina de Cristo, porque falsa sería aquella fe que careciera de manifestaciones externas. El honor de Dios está por encima de toda conveniencia personal. No podemos permanecer pasivos, por ejemplo, cuando se quiere poner al Señor entre paréntesis en la vida pública. Tampoco podemos estar callados cuando hay tantas personas a nuestro lado que esperan un testimonio coherente con la fe que profesamos. Este testimonio, en la mayoría de los casos, simplemente consiste en la ejemplaridad en el trabajo, en la honestidad, en la caridad, en la comprensión con los demás, en la alegría que revela la paz que nace del trato con Dios. Y así, entonces, la fortaleza de San Timoteo y su vida coherente es para nosotros un ejemplo a seguir. Si lo seguimos en los acontecimientos diarios,
corrientes, ordinarios, sencillos. Muchos de nuestros amigos verán el temple de nuestra vida y se moverán por ese testimonio sereno, de la misma manera que muchos se convirtieron al contemplar el martirio de San Timoteo, gracias a que fue fiel al ejemplo que recibió de San Pablo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.